Pues sí, bueno, estamos comenzando una nueva serie que le estamos llamando Bajo Construcción, porque sabemos qué es lo que sucede con nosotros cuando estamos siendo formados por Jesús y por su Evangelio. Estamos en medio de una gloriosa construcción, tú y yo. Y tal vez solamente se notan a lo mejor los andamios, ¿no? Alrededor. A lo mejor uno dice, bueno, es que no hay cambio, no hay transformación. Pero amigos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo están haciendo algo tan maravilloso en cada uno de nosotros. Ellos están empeñados en transformarnos a nosotros. Así que en esta serie vamos a estar juntos en esta exploración de vida. Y vamos también a ser animados, a invitar a otros también a encontrar vida y vida para siempre, encontrar florecimiento. Vamos a leer el pasaje de Gálatas capítulo 1 y lo tenemos por aquí en la pantalla. Y voy a hacer lectura a este pasaje. Y dice el apóstol Pablo: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y sigue diciendo Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en estos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Qué bonito, ¿no? Lo que dice Pablo a la mesa que se reunían en Galacia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos estar no solamente cantando,
y alabándote y teniendo el compañerismo, pero también queremos estar centrados en tu palabra. Que tu palabra nos hable, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu Evangelio y cómo tu Evangelio realmente nos transforma y transforma todo. No solamente nuestras vidas individuales, sino también comunidades. Y queremos ser una iglesia transformada por tu Evangelio, Señor. Que la mesa sea una iglesia de luz y de sal y un refugio para aquellos que te quieren conocer. Y que seamos una iglesia hospitalaria que abre, Señor, la mesa e invita a otros también a disfrutar de tu pan y de ti, Señor. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Para qué estamos aquí? Tal vez estás preguntando, ay, ¿qué existencialista estás esta mañana? Esta tarde. Tal vez esta pregunta te haga parar un buen rato para reflexionarla, porque es una pregunta interesante, ¿no? Tal vez sea muy difícil de responderla para nosotros. Creo que cada uno de nosotros nos hemos hecho o seguimos haciéndonos esta pregunta de vez en cuando. Tal vez algunos la hemos pensado muchas veces, pero preferimos silenciar esa inquietud para continuar la vida y pues que siga su curso, ya que tal vez significa una gran carga emocional y espiritual el pensar en esto. Pero no podemos negar que de vez en cuando como que hay un pequeño susurro en nuestro interior que nos cuestiona: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y nos gustaría encontrar una respuesta clara, ¿cierto? Como que los cielos se abrieran y una voz audible nos diga cuál es nuestro propósito. O tal vez queremos encontrar una respuesta en un libro de autoayuda. O tener una respuesta al final de un tiempo de meditación. Queremos respuestas prácticas. Dime qué hago, cómo lo hago. Pásame los 3 o 5 puntos para una vida plena, para ser una mejor persona. Cómo ser un mejor profesional, un padre, un cónyuge. O a veces estamos, dame los versículos bíblicos con las respuestas que necesito. Deseamos una voz clara que nos dirija en este trayecto de vida, en medio de las complicaciones, las distracciones que tenemos y tal vez las circunstancias dolorosas. Pero seguimos inquietos, seguimos impacientes a la carrera, pero con anhelos tan grandes de encontrar algo que nos cambie, algo que nos transforme. Y a lo mejor seguimos escuchando ese murmullo en nuestro interior que dice: ¿para qué estoy aquí? Tenemos muchas historias de personajes que desde que nacieron parecía que ya tenían un claro propósito para sus vidas, como el gran jefe Tecumseh de la tribu americana Shawnee. Tecumseh luchó para conseguir un estado indígena libre en los Estados Unidos. Pero el día de su nacimiento, en una noche invernal de febrero, una estrella fugaz cruzó el cielo del estado de Ohio y al mismo tiempo nació Tecumseh. Como que el firmamento dictó su destino, por lo cual fue llamado Pantera en el cielo. Y se sabía claramente que este niño se convertiría en un líder para su pueblo. A los 12 años pasó el rito de pasaje a hombre, obteniendo del fondo del río de Ohio, en el peor invierno registrado hasta entonces, obtuvo un hermoso pedazo de cristal de cuarzo. Y el chamán de la tribu confirmó entonces el destino grandioso de este chico. Y desde entonces Tecumseh pues nunca se quitaba su collar con su piedra de cuarzo. Así que Pantera en el cielo se convertiría en uno de los más grandes líderes nativos de los Estados Unidos, uniendo a diferentes tribus que eran enemigas entre sí para luchar juntos en contra de la invasión inglesa. ¿No desearíamos tener este tipo de claridad de destino? Así que algo en el cielo diga nuestro destino, nuestro propósito, de saber desde pequeños quiénes llegaremos a ser. O por ejemplo, no sé si habéis escuchado la historia de Helen Keller. Habiendo quedado ciega y sorda siendo una bebé, Helen Keller se convertiría en una de las más grandes líderes para personas con discapacidad, esto a principios de los 1900. Ella aprendió a escribir y a leer y ser capaz de comunicarse en ese estado
de discapacidad. Incluso llegó a tener un título universitario. Teniendo una severa discapacidad, ella se convirtió en un modelo de superación ante la adversidad y la inclusión en la comunidad para personas de cualquier tipo de discapacidad. Y tal vez algunos estarán familiarizados con Anne Sullivan, quien fue quien enseñó a Helen Keller y fue su mentora hasta su muerte. Anne Sullivan nació en una familia de inmigrantes irlandeses en Massachusetts. Su madre murió de tuberculosis y su padre luego abandonó a la familia. Así que ella terminó en una casa de caridad para pobres y además con una enfermedad que hizo que fuera perdiendo la vista. Y ella cayó en una profunda depresión y en un sinsentido de vida, viviendo en un estado casi catatónico por 4 años. Pero al final de esos 4 años, algo de pronto pasó con Anne Sullivan, que salió de su estado depresivo, fue motivada y terminó yendo a la escuela, con la cual consiguió una educación para luego convertirse en la mentora de Helen, quien después Helen impactaría a millones de personas por todo el mundo. Esto es un gran propósito, ¿cierto? Es un gran legado. Pero nos preguntamos, bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra participación en esta historia de vida? Tal vez a lo mejor nunca nos hemos sentido especiales. Vemos tal vez nuestra vida tan ordinaria, sin nada especial, y nos preguntamos, ¿hay algo más en esta vida? Nos gustaría tener un sentido de propósito como Tecumseh o Helen Keller o Anne Sullivan. Tal vez cargamos un peso desde nuestra crianza o con padres emocionalmente ausentes o padres que nunca nos afirmaron, que nunca nos dijeron te amo, estoy orgulloso de ti. Tal vez vamos por la vida con un peso grande de no llegar a ser lo que esperan de nosotros. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Bueno, amigos, por eso el Evangelio vemos que nos invita a la aventura de nuestras vidas, porque nos descubre nuestro propósito y nuestro llamado en la historia de Dios y lo que también Él está haciendo en este mundo. El Evangelio nos ayuda a ver un plan maravilloso más allá de nuestra comprensión. Vemos que el Evangelio nos motiva a ver que en medio de lo ordinario hay algo extraordinario que quita nuestro aliento y nos deslumbra, que es un gran peso de gloria. Lo que estuvimos leyendo al inicio es una carta del apóstol Pablo que él escribió a los cristianos de Galacia. Galacia era una importante provincia romana en lo que hoy es Turquía. Y en esta carta Pablo les está contando acerca de su llamado y su propia misión en este mundo. Él les cuenta, como lo estuvimos leyendo, que de un propósito el cual no le fue dado por ninguna autoridad humana, ni siquiera lo soñó o no lo encontró en un libro de superación personal, sino que su llamado le fue dado por Jesús mismo. Nos dice el versículo 1 que fue llamado por Jesús, y en el versículo 15 les comparte esto: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los no judíos la buena noticia acerca de Jesús. Y por eso estuvimos leyendo el Salmo 139, porque va en la misma dirección. Pero esto que Pablo está diciendo es tan increíble, ¿cierto? Él está diciendo que desde que antes él naciera, él fue elegido por Dios. Pareciera como la historia, ¿no?, de Tecumseh o de Helen Keller. Súper guay. Pero podemos preguntarnos tú y yo, ¿pero por qué ellos sí y yo no? Amigos, esto que nos está compartiendo Pablo no es solamente para supercristianos o personas especiales, no es para un grupo iluminado o de élite. Amigos, este llamado, este propósito tan maravilloso es para todos. Es para ti y para mí, en medio de lo ordinario, en medio de lo que parece tan mundano o vano. Tú y yo somos invitados a este gran llamado de proclamar la buena noticia acerca de Jesús.
De hecho, Pablo desarrollaría esta misma idea cuando escribe su carta a los cristianos que están en Éfeso, en otra provincia romana. Pablo les dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Podéis creer esto? Antes de que Dios trajera a la existencia todas las cosas, ya te amaba a ti y a mí. Desde antes del inicio del cosmos, desde antes de que las montañas fueran formadas, desde antes de que las aguas comenzaran su ciclo. Esto es tan maravilloso y es soberbio. Pero también este llamado del cual habla Pablo nos remonta al Edén. Sabemos tú y yo que Dios creó los cielos y la tierra y puso orden al desorden, y que Dios desplegó su shalom y su gloria consumió el caos. Y luego estableció un templo en una montaña, un jardín de los deleites, un jardín tan hermoso donde puso a Adán y a Eva como sus sacerdotes, sus representantes, quienes serían portadores y agentes también del shalom a toda la creación. Adán y Eva estarían desplegando la gloria de Dios a todo rincón de la tierra. Este fue un llamado y propósito especial. Pero sabemos también la historia, ¿verdad? Que ellos tomaron una decisión de ser sus propios amos y señores y cayeron en una trampa que desencadenó el caos. Y como que el caos entonces empieza a invadir nuestro mundo. Y Adán y Eva fueron expulsados del jardín, de ese templo divino. Y unos querubines estuvieron protegiendo la entrada al templo, al jardín y al acceso al árbol de la vida. Pero en medio de este terrible hecho, vemos que Dios los bendice con una promesa de que un descendiente, un hijo de Eva, traería de nuevo el shalom. Y este descendiente proclamaría la buena noticia, el evangelio, y nos ayudaría a recobrar nuestra verdadera humanidad. Entonces el shalom invadiría de nuevo el mundo y el caos sería consumido para siempre, que es lo que vamos a celebrar en la Pascua. Así que, amigos, vemos en la narrativa bíblica cómo en medio del caos y las relaciones rotas, en medio de nuestra deshumanización, vemos que van comenzando destellos de shalom y algo grande por venir. Y sabemos que esta asombrosa promesa, Eva, en medio de todo el caos y lo roto, se cumple en Jesús miles de años después. Jesús fue el prometido de Dios, quien sufrió en la cruz para pagar el precio para que tú y yo fuéramos perdonados, fuéramos justos, limpios y pudiéramos volver al templo y tener acceso al árbol de la vida. De hecho, de manera asombrosa, y lo hemos visto en los domingos pasados, Jesús nos muestra que Él mismo es el templo y que Él es el árbol de la vida. Vemos que Jesús es quien nos ayuda a recobrar nuestra verdadera humanidad. Pero algo interesante y soberbio que encontramos es como la palabra hebrea Sara, que encontramos en Génesis 3:15, significa simiente o descendiente. Pero también tiene un significado plural, descendientes. Y esto es muy significativo porque algo grande estaba por ocurrir, ya que esa promesa, Adán y Eva, no solamente era para un futuro tan lejano como la historia de nuestro Mesías naciendo en Belén, no, sino que vamos viendo también una historia muy importante, impactante, de una simiente, de un pueblo que se está formando con Abraham y con Sara y con sus hijos, y luego un pueblo numeroso, esclavo en Egipto, la nación entera de Israel. Y vamos viendo un pueblo ordinario, con personas ordinarias destinadas a algo extraordinario. Vamos viendo una nueva comunidad, una formación de una nueva comunidad, que serían los agentes del shalom de Dios, quienes en medio de la corrupción, en medio de la contaminación de nuestro mundo, en medio del pecado, esta comunidad traería sanidad y restauración. Es una comunidad que estaría proclamando las buenas noticias de Jesús y siendo un vistazo del cielo en la tierra. Pero de manera increíble, Jesús está creando esta nueva comunidad que es la iglesia. Y es tan significativo. Por eso Pablo también les recuerda a los Gálatas quién era él antes de su encuentro con Jesús.
Él les recuerda: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Y esto nos lo cuenta Lucas en el libro de Hechos. Pablo nos dice: yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Esto es tan increíble. La persona que jamás te esperarías, el más cruel perseguidor de los cristianos, de pronto él estaría arriesgando su propio pellejo para impactar, para influir, para desplegar el Shalom de Jesús por el antiguo Medio Oriente y parte de Europa. Y nos podemos preguntar: ¿pero cómo es esto posible? Solamente por la maravillosa gracia de Dios que transformó a Pablo. El Shalom de Dios invadió la vida de Pablo. En su encuentro con Jesús fue confrontado también con la cósmica realidad de su llamado y propósito a esta aventura gloriosa del Evangelio antes de que él naciera. Y tú y yo tenemos esta invitación. Así como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Raquel y Moisés, y toda la comunidad entera de Israel y cientos de miles y millones de personas, Pablo entendió que él era un amado enviado a este mundo para desplegar lo que significa verdaderamente ser humano. Pablo entendió que Jesús fue enviado por Yahweh para redimirnos y rescatarnos, y Jesús mismo envió a sus discípulos a continuar su obra de transformación y de redención. Y sí, personas quebradas, sí, personas en medio del dolor de la vida, pero aún así somos invitados y somos amados enviados a traer sanidad y redención en nuestro mundo. Esta asombrosa transformación es para traer florecimiento y verdadera vida a nuestro mundo. ¿Pero realmente somos transformados? ¿Realmente hay un cambio en nuestras vidas? A lo mejor nada más vemos los andamios, como os comentaba, ¿no? El pastor Dan Scott comenta algo interesante al respecto. Él dice: el mayor desafío que tengo sobre nuestra fe es la cuestión de la transformación personal. Me pregunto si los cristianos van a convertirse en nuevas criaturas. El Nuevo Testamento afirma que nuestra conversión lleva a la transformación. Esa palabra apunta a un cambio tan radical como cuando las orugas se convierten en mariposas o los renacuajos en ranas. ¿Pero ocurre esto? ¿Son los cristianos realmente tan diferentes de los no cristianos? De hecho, más adelante os voy a compartir el artículo de donde viene esta frase. Pero amigos, el Evangelio sí nos transforma de una manera tan radical que somos declarados santos y nos impulsa a ser como nuestro Señor Jesús, a compartir de su paz y reconciliar nuestro mundo caído con Dios. Es más, Pablo después compartiría a los cristianos de Corinto que tú y yo nos convertimos en embajadores de Jesús, en representantes de nuestro Rey Jesús aquí en la tierra. Esto es un gran llamado y una gran responsabilidad. La pregunta es: ¿cómo estamos representando a Jesús? Bueno, somos muy prontos a olvidar, ¿cierto? Pablo les dice a los Gálatas: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Lo que está ocurriendo aquí, el contexto, es que los cristianos en Galacia estaban volviendo a la ley, a la circuncisión, a las obras, dejando a un lado el evangelio de gracia de Jesús.
Ellos querían ganarse por sí mismos la salvación por su propia cuenta, por sus propios méritos, por la ley. Y por eso Pablo les está diciendo básicamente, si tenéis dudas acerca de lo que digo, recordad cuál era mi vida antes de ser transformado de manera radical por el Evangelio de Jesús. Recuerden quién era yo. Y Pablo no era un chalado que se estaba inventando toda esta historia, sino realmente fue alguien que estuvo dando su vida para que más y más personas escucharan el maravilloso mensaje de Jesús. En su segunda carta a los Corintios, él cuenta sus experiencias. Él dice: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. ¿Que Pablo nos está contando todo esto para impresionarnos? No. Pablo nos está contando toda esta experiencia y todos estos sufrimientos para que entendamos el glorioso llamado de Jesús hacia algo que tiene más valor y más peso. Porque el caos no ha sido erradicado todavía. Aún el pecado parece que nos consume, que nos corrompe, que nos destruye. Y el llamado de Cristo y su amor por Pablo fueron mucho más grandes que él mismo, que lo impulsaron a llamar a otros también a experimentar esta misma paz de Dios en medio de nuestro mundo caído y a experimentar lo maravilloso que está por venir. Así que en medio de tu carrera profesional, o en oposiciones, o en transición de vida, o trabajando dentro de una oficina o al aire libre, en medio de tus estudios o recitales, tú eres una amada enviada. Tú eres un amado enviado a desplegar en este mundo el shalom, a desplegar lo que debería ser. Somos enviados a hacer un vistazo de lo que es el reino de Jesús aquí en la tierra. Así que Pablo está tan motivado por el Evangelio que está escribiendo a los creyentes de Galacia para recordarles quiénes son ahora en Jesús. Que en su muerte por el pecado, Jesús es el sustituto de cada cristiano, a quienes lleva un nuevo reino de libertad y de vida, de florecimiento. Que el Evangelio de Jesús es para la humanidad, pero en ningún sentido tiene su origen en la humanidad, sino que procede de Dios. Y que el Evangelio no se adquiere por las obras de la ley, sino que es por fe, que es la vía de nuestra justificación. Así que es increíble ver cómo Pablo fue tan impactado e influenciado por la obra de nuestro Señor Jesús, que fue transformado de una manera tan grande que él comenzó también a impactar a otros como Timoteo y Tito, Lidia, Priscila, Aquila, Febe, Apolos, a los cristianos en Galacia, aún en medio de la opresión del Imperio Romano. Pero algo también muy interesante es ver el impacto de los Gálatas al resto de Europa. Uno de los hechos de la historia que a menudo se pasa por alto es que no fue realmente la Iglesia Católica Romana la que convirtió a Europa, sino que fueron los celtas. Ellos fueron un pueblo originalmente bárbaro y luego se convirtieron al cristianismo. Y ellos estaban relacionados con los Gálatas de Asia Menor y se fueron extendiendo desde la región del Alto Danubio hasta Portugal y luego hacia Inglaterra, Irlanda del Norte, incluso en España también. Y no solo produjeron apóstoles poderosos como Patricio de Irlanda, quien inició uno de los movimientos de plantación de iglesias a nivel nacional más estratégicos de todos los tiempos,
sino que también enviaron apóstoles como Galo a Suiza y Bonifacio a Alemania. Así que los celtas, que provienen de Asia Menor, cavaron muchos pozos de agua dulce y espiritual para nutrir las tierras de Europa. Vemos cómo el impacto del Evangelio es tan increíble, ¿cierto? De persona en persona y comunidades. Vemos cómo la historia del exilio de Adán y Eva, del jardín, esa historia no termina ahí, sino que Dios siguió usando agentes humanos y caídos para renovarlos, para darles su verdadera identidad de hijas e hijos amados de Dios, para que continúen llevando y proclamando las grandes noticias de Jesús. Por esta razón, varios teólogos y doctores de la Iglesia desarrollaron el Catecismo de Westminster, con una pregunta que encierra nuestro verdadero llamado y propósito. De hecho, lo vimos el domingo pasado. Y este verdadero llamado y propósito no es algo superficial como con quién me voy a casar o qué carrera profesional tengo que elegir, sino que es una pregunta muy profunda y muy sublime. Y esta pregunta es: ¿cuál es el propósito del hombre? Y responde ese murmullo interior: ¿para qué estoy aquí? El propósito de nosotros es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está nuestro descanso, nuestra identidad, nuestro florecimiento, en glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Esto se traduce en amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a los demás, en desplegar su paz en medio del caos. Y esto es traer sanidad en medio del dolor del mundo. Así que, amigos, nuestro propósito es trascendental. Somos enviados a llevar el Evangelio de Jesús en medio de donde estemos. Y esto sí que es un legado que va a impactar a muchos. Tal vez nadie recuerde nuestro nombre como Tecumseh o Helen Keller o Ann Sullivan, pero nuestra vida de Shalom será de influencia irresistible para otros. ¿Puedes recordar quién te impactó o influyó en el mensaje del Evangelio en tu vida? ¿Puedes ver sus rostros en tu mente de aquellas personas que te compartieron este grandioso mensaje? A propósito de Ann Sullivan, es interesante lo que sucedió con ella, porque os comenté que estuvo en un estado depresivo, como una especie de coma, sin vida, por 4 años. Bueno, hubo una mujer que se sentaba a comer con ella y hacerle compañía. Por largos 4 años, esta mujer no dejaba de visitar y hacerle compañía a Ann. Nunca se rindió por ella. Y al final de esos 4 años, Ann salió de su estado depresivo y fue tan impactada e influenciada por esta mujer que Ann pasó toda su vida al lado de Helen Keller, animándola, acompañándola hasta su muerte en 1936. Y no sabemos el nombre de esta mujer, pero qué gran influencia hizo en nuestro mundo, ¿no? Acompañando a Ann Sullivan y Ann Sullivan impactando a Helen Keller y Helen Keller a muchos y muchos. Así que, amigos, que como individuos y como iglesia podamos ser tú y yo de influencia irresistible también a nuestra comunidad. Que nuestras vidas ordinarias muestren el extraordinario poder del Evangelio aquí en nuestro mundo. Porque el Evangelio sí nos transforma. Sí nos transforma. Estamos tú y yo bajo construcción. Y somos tan amados por Dios y al mismo tiempo somos enviados también por Él. El ejercicio que les comentaba es que de este Salmo 139 es orarlo a Dios. Alguna de estas mañanas, orar el Salmo 139. Pero también escribir con tus propias palabras este Salmo. Así como David está orando a Dios y está recordando quién es Él, que puedas tú poner también tus propias palabras en este Salmo. Así que va a ser nuestro ejercicio de esta semana. Oremos. Muchas gracias,
Jesús, por lo que tú haces en nuestras vidas, porque no nos dejas. Tú te presentaste a Pablo de una manera tan poderosa, de alguien que era un perseguidor tan cruel de tu pueblo, y de pronto fue transformado y cambiado en un instrumento para tu gloria. Y Padre, sabemos que también nosotros somos invitados a ser instrumentos para tu gloria. Ayúdanos, por favor. Te pedimos que en medio de nuestras situaciones tan ordinarias de vida podamos ver que hay algo extraordinario, que tú estás haciendo algo tan grande que es traer tu reino en la tierra, y que nos invitas a colaborar contigo, a expandir también tu paz, tu shalom. Y Padre, que como iglesia, que como la mesa, podamos también ser usados para esto. Y así como estuvimos en el tiempo de oración, que tú también traigas personas que tengan esa sed y hambre de conocerte. Y que juntos, Señor, podamos crecer para amar a nuestra ciudad, amarnos entre nosotros y traer tu reino en la tierra. Te lo pedimos grandemente, Jesús. Y que cuando estemos alrededor de la mesa, que estemos totalmente contentos de la gran invitación que tenemos ante nosotros, en tu gran hospitalidad. En tu nombre oramos. Amén.